ninguna prueba alguna, que como veréis, de hecho es que eso te lo capan al instante, pero bueno, ya ahora vamos a llegar. Por todo lo expuesto, suplico al juzgado que tenga por presentado este escrito, lo admita y tenga por interpuesto recurso de apelación contra la sentencia recaída en estos autos. Se admita en ambos efectos, dando traslado del mismo a las demás partes para que presenten sus escritos de alegaciones y remita las actuaciones a la audiencia provincial para que dicte sentencia en la que, estimado el recurso, revoque la apelada, dictando otra por la que se condene al acusado por una falta de coacciones. Zaragoza, 15 de septiembre de 2021. Otro sí digo que, cumpliendo el artículo 790.2 infine, designo como domicilio para notificaciones el situado en el despacho profesional de la letrada, es decir, que se lo manden a ella a su propio despacho. Por lo expuesto, suplico al juzgado que tenga por realizada la anterior manifestación. Es justicia que reitero en el lugar y fecha ut supra indicados. Firmado digitalmente, pues eso, el 15 de septiembre de 2021. Hay que echarle narices y poca vergüenza para presentar semejantes alegaciones que básicamente le dicen sin aportar ninguna prueba más que el juez ha hecho mal su trabajo. Ahí estamos. Pues ahora veréis las respuestas en plural que tuvieron estas alegaciones. Y esto es lo que respondió mi abogado a las apelaciones de la acusación. Don Manuel Félez Félez, mayor de edad, con NIFTAL, en su propio nombre e interés, según consta debidamente acreditado en autos de juicio delitos leves número 1647/2021, seguidos ante el juzgado de instrucción número 9 de Zaragoza, bajo la dirección letrada de mi abogado, letrado número el que sea del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Ante el juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho digo que con fecha 16 de septiembre de 2021 fue notificada sentencia número 245/2021 de fecha 9 de septiembre de 2021, mediante la cual se disponía en su fallo que debo absolver y absuelvo libremente a Manuel Félez Félez del delito leve de coacciones del artículo 172.3 del Código Penal por el que el mismo viene siendo acusada. Vuelvo a comentar, no me cambie de sexo en el registro, es simplemente la errata que se ha replicado de aquella sentencia. Con declaración de oficio de las costas procesales. Que con fecha 22 de septiembre de 2021 ha sido notificada diligencia de ordenación del anterior 21 de septiembre de 2021, mediante la cual, admitido el recurso de apelación contra la sentencia recaída en las presentes actuaciones, dese traslado del escrito de formalización del recurso a las demás partes por un plazo común de 10 días, a fin de que, si a bien lo tienen, dentro de dicho plazo, presenten escrito de alegaciones en los que podrán solicitar la práctica de diligencias de prueba que pudieron proponer en la primera instancia de las propuestas que entiendan que les fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no les sean imputables, debiendo fijar en dichos escritos un domicilio para notificaciones. Igualmente, la parte que no hubiera apelado en plazo podrá adherirse a la apelación en este trámite de alegaciones, ejercitando las pretensiones y alegando los motivos que a su derecho convenga, quedando en todo caso este recurso supeditado a que el apelante mantenga el suyo, que mediante el presente escrito, dentro del plazo conferido y al amparo de lo previsto en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nos oponemos al recurso de apelación en base a las siguientes alegaciones. Primera, inexistencia de error en la apreciación de las pruebas. Que la sentencia número 245/2021 establece de forma clara los siguientes hechos probados.
Se declaran probados los siguientes hechos: que sobre las 22 horas del día 9 de julio de 2021, Manuel Félez Félez, ya circunstanciado y mayor de edad, hizo una foto a un vehículo estacionado en la calle Río Duero de la localidad de Cadrete, Zaragoza, con matrícula, esta vez no la digo, que si no tengo que ponerme efectos de sonido para taparlo, con conocimiento de que dicho vehículo pertenecía a Alberto Martínez Álvarez, que ejerce el cargo de teniente de alcalde de la localidad de Cadrete, y en la convicción de que estaba incorrectamente estacionado, compartiendo la citada fotografía en un grupo privado de WhatsApp denominado Afectados Multas Cadrete, con el siguiente mensaje adjunto: encuesta: ¿existen clases sociales en este pueblo? Grupo en el que no se hallaba integrado Alberto Martínez Álvarez, pero sí el otro acusado, el cual por equivocación compartió dicha fotografía en otro grupo denominado Agua de Riego, en el que sí estaba integrado Alberto Martínez Álvarez. Que los hechos probados, quedó acreditado que mi defendido, el día de los hechos, el pasado 9 de julio de 2021, tomó una fotografía de un vehículo estacionado incorrectamente, de acuerdo al sentido de la vía y en la acera de la vía pública, en la calle Río Duero de la localidad de Cadrete, Zaragoza, con matrícula tal, resultando ser el titular del mismo el denunciante Alberto Martínez Álvarez, compartiendo mi defendido dicha toma fotográfica en un grupo privado de WhatsApp denominado Afectados Multas Cadrete. Que, de los hechos anteriores, el denunciante no acreditó ni que el vehículo fuera de su titularidad, ni que mi defendido realizara la toma fotográfica y, mucho menos, que procediera con su difusión, dado que ha quedado acreditado que él, el otro acusado, el que por error y equivocación compartió dicha fotografía en otro grupo de WhatsApp denominado Agua de Riego. Y resulta al menos sorprendente e incoherente que por aplicación del principio acusatorio se retirara la acusación contra la persona que sí difundió y sí se pudo de acreditar dicho extremo la toma fotográfica y no se hiciera lo mismo contra mi defendido. Que dicha fotografía realizada en la vía pública reflejó precisamente lo que en la misma toma fotográfica se aprecia: un vehículo estacionado de forma incorrecta cometiendo una o varias infracciones de tráfico y seguridad vial, estacionado contrasentido de circulación de la vía pública y estacionado sobre una acera de paso de peatones, dificultando el paso de los peatones por la misma, teniendo de circular los peatones por la calzada. Ahí quería decir, teniendo que circular los peatones por la calzada, resultando ser el titular del vehículo e infractor un cargo público que debiera dar buen ejemplo a la vecindad. Siendo compartida la misma fotografía en un grupo privado de WhatsApp denominado Afectados Multas Cadrete, creado al efecto por vecinos de Cadrete, siendo acorde tanto la situación del vehículo como la temática del mismo grupo privado de WhatsApp, como su nombre indica. Que de ninguna de las formas ha quedado acreditado ni probado que mi defendido realizara fotografías al denunciante, familiares o a sus acompañantes, como la testigo que fue por parte de Alberto, el día de los hechos, el pasado 9 de julio de 2021, o en cualquier otro momento o lugar, pues dichos hechos no han quedado mínimamente acreditados, ni mucho menos ha quedado acreditado que mi defendido, a pesar de tener su móvil en su mano, pudiera realizar fotografía o cualquier otra acción con su móvil, ni mucho menos ha quedado acreditada la difusión de fotografías por parte de mi defendido, pues la no aportación por parte del denunciante, cuando recae sobre el mismo la carga prueba para desvirtuar la presunción de inocencia de mi defendido, únicamente evidencian la inexistencia de las mismas y, por consiguiente, el falso testimonio tanto del denunciante como de la testigo
que presentó él. Todo lo cual también evidencia una persecución, acoso y coacciones, pero contra mi defendido, pues así lo expresa el propio denunciante y queda registrado en grabación de juicio de delitos leves del pasado 9 de septiembre de 2021 en sus 40 primeros segundos de grabación, y en hechos posteriores, tras conocer el denunciante el pasado día 13 de septiembre de 2021 el sentido y fallo de la sentencia número 245/2021 del presente procedimiento objeto de este recurso, interpuso el siguiente día 14 de septiembre de 2021 denuncia por injurias y calumnias contra mi defendido en el puesto de la Guardia Civil de Casablanca, teniendo constancia de la misma denuncia mi defendido por haber sido llamado por teléfono por la propia Guardia Civil para informar de los hechos denunciados. Que, de la misma forma, la propia sentencia número 245/2021 indica literalmente que el denunciante reconoce que no ha visto fotos de su persona o de sus familiares y que únicamente tiene sospechas de la difusión de las mismas. Las sospechas no alcanzan ni siquiera la categoría de indicios, por lo que, no estando sustentadas por otros medios de prueba directos o indirectos y plurales, no puede enervar la presunción de inocencia del denunciado. En tal sentido, la declaración testifical de la testigo que llevó tampoco permite acreditar tales extremos. Manifiesta la testigo que vio al denunciado Manuel Félez hacer fotos hacia la mesa en la que se hallaba ella con el denunciante y su pareja, pero respecto a la difusión de las mismas, solo manifiesta haber oído comentarios no habiendo visto tales publicaciones, y no constándole ninguna diferente de la del vehículo del denunciante, fotografía en la que también aparece el de la testigo. Respecto a la valoración de la prueba, la valoración conjunta de la prueba practicada en el juicio es una potestad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración. De las pruebas practicadas, en debate contradictorio y de acuerdo con el principio de inmediación, el juzgador entendió que no ha sido desvirtuado el principio a la presunción de inocencia del denunciado. Y de esta forma se expresa razonando y motivando el juzgador en la sentencia número 245/2021, indicando que ha de concluirse que tal prueba de cargo es totalmente insuficiente para acreditar tales hechos. Las sospechas no alcanzan ni siquiera la categoría de indicios, por lo que, no estando sustentadas por otros medios de pruebas directos o indirectos y plurales, no puede enervar la presunción de inocencia del denunciado. Este hecho ha quedado acreditado, no integra el tipo penal del delito de coacciones, ni siquiera en su modalidad de delito leve, ni ningún otro tipo penal. No puede considerarse que tal conducta ejerza compulsión alguna sobre el denunciante, ni que tenga entidad para modificar siquiera levemente el desarrollo de su vida cotidiana y de sus actividades. La sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002 de 18 de septiembre establece con total claridad que, en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquella se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal de Segunda Instancia revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción. Dicho lo anterior, debemos tener en cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sólo podrán practicarse en apelación aquellas diligencias de prueba que no pudieron proponerse en la primera instancia, las propuestas que fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no sean imputables. En consecuencia, ha quedado acreditado que los hechos denunciados no constituyen ningún tipo de ilícito penal, por cuanto no se da el tipo propio de un delito. Segunda, presunción de inocencia. Respecto al principio de presunción de inocencia,
tiene declarado nuestro Tribunal Constitucional que la presunción de inocencia comporta en el orden penal al menos las 4 siguientes exigencias. 1. La carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponden exclusivamente a la acusación.